¿Qué onda a todos? Es un gusto estar aquí nuevamente en antemano. Una disculpa por el tiempo que duramos sin subir videos. Sufrí lastimosamente un pequeño incidente en mi bicicleta, como saben. Pues bueno, no lo sabían más bien, pero ahora ya lo saben. Me gustan mucho los deportes extremos, entonces pues tuve un pequeño incidente y no pude utilizar las manos como normalmente pues me gusta utilizarlas, ¿no? Por esta razón pues nació la idea de hacer este video. Bienvenidos a este nuevo video, y como siempre vamos a ver una tecnología fantástica para este tipo de ocasiones. Les voy a mostrar nada más y nada menos que un aparato que me hizo ahora sí que un parote en estos tiempos, ¿no? Que más que nada que no puedes utilizar las manos como normalmente. Por ejemplo, se me dificultaba mucho para cambiar la tele de canal, para prenderla, para apagarla, pues eso es un lío, ¿no? Entonces, esta tecnología me sirvió mucho. Se llama el RM3 Mini de la marca Broadlink. ¿Qué es este pequeño dispositivo? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es tan genial? Bueno, pues porque para empezar viene a reemplazar todo lo que vienen siendo sus controles remotos que se manejan por infrarrojo. Por ejemplo, si tienen un aire acondicionado, si tienen un autoestéreo que funcione por control, la televisión, por ejemplo, también. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es lo que tiene por dentro? Es muy sencillo, la verdad. Trae únicamente un cable para conectar a la luz. Por cierto, no trae eliminador. Tenemos que conectarle uno de cualquier celular. Le encaja perfecto para conectar a la luz. Eso sí no lo trae. No sé por qué diablos no lo trae. Todo lo debería traer. Pero bueno. ¿Qué más trae? Como siempre, pues clásico manual. Y manual a la basura, por cierto. Y este es el aparatito poderoso. Viene a reemplazar todos los controles remotos. Esta parte que ven aquí, que es brillante, es como si fuera el infrarrojo de cualquier control remoto. Es compatible con muchísimas marcas de aires acondicionados, de televisiones, de consolas, de todo lo que se encienda con control remoto por infrarrojo. Este aparato lo va a poder controlar sin ningún problema. Para poder configurarlo vamos a recurrir a un viejo amigo que vimos en videos pasados. Nada más y nada menos que nuestro pequeño Google Nest Mini. Este combo me permitió hacer muchas cosas en estos días. Entonces, pues bueno, vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí en la habitación donde vamos a probar el dispositivo. Les presento a mi primo Carlitos. Hola. Amante de los videojuegos. Y bueno, pues vamos a ver. Entonces ya una vez que hicimos el unboxing, pues ya lo vemos como tal. Vamos a conectarlo a la luz. Es importante mencionar que donde vayan a tener conectado este dispositivo, tiene que tener visión directa al aparato que va a controlar. Por ejemplo, mi televisión está precisamente detrás del celular donde está grabando, en la parte de arriba. Entonces yo lo voy a conectar a la luz y lo voy a poner aquí arriba de modo que el lector de aquí alcance a ver el sensor de la televisión, o si fuera un aire acondicionado, igual que esté en la misma habitación, en la misma dirección del aire acondicionado, cualquier dispositivo. Entonces vamos a conectarlo a la luz y ahorita vamos a checar cómo se configura en el celular. Como les comentaba, hay que conectarlo a un eliminador de estos. Cualquiera de un celular les funciona, porque pues por desgracia no sé por qué cuando lo compran no viene con uno, pero bueno, vamos a conectarlo a la luz. Eso aún no sucede. Estoy tan orgullosa de ti. Tu padre también lo habría estado. Él lo intentó. Bueno, ahí está conectado. Vamos a dejar que cargue y ahorita continuamos. ¿Ya le hice play? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para configurar nuestro dispositivo es ir a la Play Store y descargar una aplicación que se llama Intelligent Home Center.
es esta de aquí. Una vez que la descargamos, que la instalamos, nos va a abrir una interfaz parecida a esta. Nosotros, para agregar un dispositivo nuevo, solamente hay que darle en el botoncito de la parte superior de aquí, donde está el signo de más, y vamos a darle donde dice añadir dispositivo. Una vez que le damos en añadir dispositivo, nos aparece diferentes formas o dispositivos que podemos agregar. En este caso vamos a agregar un control remoto. Y aquí nos aparecen las diferentes marcas que tiene Broadlink. En este caso vamos a seleccionar el modelo que es RM3 Mini. Hemos ganado 7 juegos seguidos. Ya olvidé el número de anotaciones que he hecho. Y nos dice que para empezar a configurar tenemos que corroborar que el LED que tiene esté encendido en color azul. Vamos a checarlo. Soy diferente de como era. Creo que volvería a gustarte si me vieras jugar fútbol. Ahora vamos a introducir la contraseña de nuestro Wi-Fi. Es ¿2 qué? ¿Cómo está? A las últimas En de la contraseña del internet. 882. Ah, sí, Willie Withers. ¿Quién es usted? Su entrenador. y bueno, les aparece un porcentaje que ya está cargando Tenemos un equipo. la configuración al internet. Es un gran jugador. Cuando termina, pues ya podemos utilizar como si en vez de control remoto, en vez de utilizarlo así, ya desde el celular podemos cambiar, subir volumen. Vamos a probarlo ahorita. Podemos agregar una serie de canales, por ejemplo, si nos gusta mucho TNT, el canal de las estrellas, no importa, Fox, no sé, cualquier canal que a ustedes les guste, lo pueden guardar, Warner Bros. Y únicamente lo pueden pedir tal cual el nombre. Ahorita lo vamos a ver. No sabía. Bueno, pues como ven, por cuestiones técnicas nos cambiamos de habitación. Ahora por ahí estamos irrumpiendo en la habitación de una prima. Carlos, si estás viendo esto, perdóname. Pero bueno, es para fines de un video, te va a encantar. Bueno, ya que tenemos la aplicación instalada, que ya hicimos los pasos anteriores, nos va a aparecer en la aplicación la televisión que ya agregamos, que como vemos es compatible con cualquiera. Ahorita la que vamos a probar es una marca Vizio y nos aparece ya el dispositivo conectado. Entonces ahora, si nosotros le damos clic sobre la televisión, nos aparece ya en el dispositivo como si fuera el control remoto. No se ve. ¿Cómo que Se no ve se ve? blanco. Ah, bueno, y lo podemos cambiar de aquí desde esta televisión. A ver, vamos a poner más arriba. ¿Ya? ¿Sí se ve? Sí. Ah, ok. Aquí vamos a cambiar canal. Vamos a bajar el volumen. Vamos a subirlo al máximo. Bueno, vamos a apagarla. Vamos a prenderla. Hey Google, prende la televisión. Muy bien, encendiendo el dispositivo TV. Bueno, ya está prendida. Entonces ahora vamos a seguir. Aquí en el menú, o donde dice acá la parte de canales, nosotros podemos configurar, por ejemplo, TNT, lo podemos agregar, qué canal es, qué nombre le podemos poner. Entonces ya después cuando le digamos a Google, simplemente va a poner el canal. Ahorita vamos a hacer unas pruebas diferentes para continuar. Bueno, pues ya está listo el experimento. Ya tenemos por aquí la televisión. Vamos ahora a probar con las indicaciones de Google, que las tenemos por ahí. Ya está listo el combo, el RM3 Mini está acomodado por ahí encima. Y vamos a empezar a darle las órdenes. Por ejemplo, hey Google, pon el canal 44. Reproduciendo 44 en TV. Hey Google, pon el canal 2 en la televisión.
De acuerdo, reproduciendo 2 en TV. Hey Google, pon el canal 20 en la TV. De acuerdo, reproduciendo 20 en TV. Hey Google, sube el volumen de la televisión 10 niveles. Sobre estos tenaces y letales predadores que viven en las alcantarillas. Hey Google, apaga la televisión. Claro, apagando el dispositivo TV. Hey Google, prende la televisión. De acuerdo, encendiendo el dispositivo TV. Bueno, pues como ven, todas estas funcionalidades, cuando como yo tienen algún inconveniente, algún accidente y no pueden utilizar muy bien sus manos, pues es una gran ayuda. Para recordarles, es el RM3 Mini. Aquí vienen los dispositivos que se pueden controlar con él. Espero que, como siempre, pues les haya sido de mucha utilidad. Y pues bueno, próximamente vamos a seguir estando aquí con más tecnología para seguir ayudándoles en el día a día. Hasta la próxima.